¿Cómo están? Muy buenas. Vamos a continuar en este nuestro viaje por la evolución humana. Y humana en el sentido estricto, puesto que estamos recorriendo los hallazgos paleontológicos, precisamente que tienen que ver con el género Homo, ¿no? Con el género humano. ¿En qué momento surge en la historia de la ciencia evolutiva esta consideración cada vez más precisa sobre el proceso de evolución humana respecto al género al cual pertenecemos? En 1959 se hace un hallazgo muy importante a cargo de los esposos Leakey, Louis y Mary, que en Olduvai, lo que actualmente es Tanzania, África, por supuesto, el Valle del Rift, que hemos hablado mucho de este valle, se encontraron restos de esta mandíbula, fue el primer resto que encontraron, esta que están agarrando justo acá Luis y Mary, de lo que después ellos mismos, estos dos paleontólogos, van a atribuir a un nuevo género que sería el primer género, perdón, la primera especie humana que sería Homo habilis, ¿sí? Entre las diferencias esenciales que podemos marcar para el surgimiento del género humano en relación a los otros homínidos, por ejemplo, en relación a los Australopithecus o en relación a los keniántropos, es que hay una nueva anatomía del cráneo, ¿no? Les muestro algunos de los cráneos más antiguos atribuidos al género humano. Por ejemplo, este encontrado en Tanzania, este otro en Sudáfrica, este otro en Kenia. ¿Sí? ¿Qué diferencias podemos y qué similitudes? A nivel de la estructura facial, a nivel de la estructura de la cara, las características no son muy distintas de los primeros humanos respecto a los australopitecos, por ejemplo. Las diferencias, podemos marcar dos diferencias importantes. Una mayor capacidad craneal. La mayoría de los cráneos atribuidos a los humanos, y entre los primeros están, por supuesto, de la especie Homo habilis, tienen 500 centímetros cúbicos de capacidad craneal o más. Sí, y además, otra diferencia muy importante con los australopithecus es que la fuerza de la función masticatoria, las características mandibulares y dentarias de Homo habilis se reducen. Eso quiere decir que eh, es una muestra de una dieta más variada en Homo habilis, ¿no? La potencia, la potencia mandibular de géneros homínidos como australopithecus, como parántropos, como los mismos keniántropos, tiene que ver con un mayor énfasis en la dieta de estos homínidos, por ejemplo, en relación a vegetación, gramíneas, raíces, ¿cierto? Y para eso se necesita una función masticatoria más potente. La reducción de la función masticatoria en los primeros humanos, por ejemplo, Homo habilis, indica, es una de las evidencias que muestra que Homo habilis diversificó su dieta, prestándole mucha atención, digamos, a la ingesta de carne, ¿no? Algunos cráneos de Homo habilis llegan hasta los 600 centímetros cúbicos de capacidad craneal. En general, el rango en el que se atribuye vivió esta especie Homo habilis es de 2,4, 2,5 millones de años atrás hasta 1,4 millones de años, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consecuencias va a tener el redondeamiento
de los cráneos homínidos. Hay una mayor capacidad craneal, como acabamos de mencionar, pero no solamente una mayor capacidad craneal, sino un proceso de redondeamiento del cráneo, ¿no? Este último cráneo que ven acá en la fotografía es de un australopithecus, es de un Kenianthropus, perdón, y a partir de acá son homínidos, ¿sí? A partir de inciso B hasta F son humanos, ¿sí? Homo habilis, ergaster, etcétera, otros humanos. Humanos desde aquí. Eh, en Kenianthropus y Australopithecus no se presenta esta capacidad, digamos, flexura le llaman los anatomistas, para podérselos graficar de mejor forma, yo les voy a decir esta mayor apertura, digamos, del ángulo en la base del cráneo, ¿no? En la base del cráneo, simultáneamente al redondeamiento craneal, hay una apertura angular de la base del cráneo. Esta apertura o flexura, ¿no? Tiene mucha relación con el proceso de retroceder de la región facial, ¿no? Esta característica prognata que tienen los homínidos, ¿no? Que es en realidad una homología ancestral de los primates, esta característica prognata, ¿no? Esta cara muy pronunciada hacia adelante, se va reduciendo como producto de esta flexura en la base del cráneo, que además, como les decía, es simultánea al redondeamiento. Ahora, esto que les estoy diciendo que parece un detalle demasiado sofisticado, anatómico, ¿por qué les estoy diciendo? Porque tiene una consecuencia muy importante. Este redondeamiento craneal que va, eh, que se va procesando a lo largo de la evolución humana y que es simultáneo a a esta flexura en la base del cráneo en los humanos, tiene además como consecuencia el descenso de dos órganos muy importantes, la faringe y la laringe, y que permite una distinta transmisión de aire a las cuerdas vocales. Fíjense que este es por supuesto la anatomía de un chimpancé, ¿sí? Pongo el chimpancé para comparar el proceso y este es obviamente un Homo sapiens. Fíjense, la laringe en el chimpancé está acá arriba, cerquita ahí de la, del paladar, ¿sí? La faringe directamente está ahí en el paladar. Fíjense, la faringe acá y la laringe esta región. Faringe y laringe. Esta flexura en la base del cráneo que se va dando en el proceso de evolución humana, como dice acá, empuja hacia abajo, digamos, la laringe, fíjense dónde bajó, acá está el paladar, y fíjense hasta dónde bajó la laringe en el caso de Homo sapiens, y también la faringe, fíjense dónde está. Sí, hay un descenso. Ahora, este descenso va a tener como consecuencia una distinta distribución a través de la respiración, de la expiración, del aire y de una distinta utilización de las cuerdas vocales que va a incidir en la mayor capacidad para articular sonidos. La faringe y la laringe son órganos claves en la articulación de sonidos. De hecho, eh, obviamente, cuando estoy hablando de articulación de sonidos, estoy hablando del lenguaje, ¿no? De la palabra articulada, de lo que yo estoy haciendo en este momento para transmitirles esta lección. Pero hagamos un ejercicio mental.
Si ustedes saben que el lenguaje depende, digamos, de dos cosas. Esto, estos nuestros órganos que nos permiten articular sonidos, faringe, laringe, fundamentalmente, no solo eso, pero digamos, juegan un papel muy importante, y una base neurológica. Sí, tenemos regiones en el cerebro, como el área de Wernicke, de Broca, qué sé yo, que nos permiten producir y comprender el lenguaje articulado. Ahora, imaginemos que chimpancé tuviera una capacidad, una base neurológica apta para el lenguaje. Poseería región de Broca, región de Wernicke y todas esas zonas corticales que permiten la producción y comprensión del lenguaje. Aún así no podría hablar, porque los órganos que permiten eh, articular el lenguaje a nivel de sonido, que son la laringe y la faringe, no le tienen un rango de sonidos que puede articular demasiado estrecho y no podría decir una palabra, ¿no? Fíjense ustedes en cualquier palabra, en hola, la articulación de sonidos que podemos hacer es imposible para, para las áreas superiores en la producción de sonidos que tiene el chimpancé. ¿Sí? Entonces, bueno, y ustedes saben que el chimpancé no tiene ni lo uno ni lo otro, digamos, no tiene ni la base neurológica, ni tampoco el aparato fonatorio que produce sonidos dispuesto para el lenguaje articulado. Además, que la contracción de la cara, que también les dije que es producto de esta flexura, de este ensanchamiento de la base del cráneo, la contracción de la cara reduce la cavidad bucal, tenemos una boca más pequeña, por ejemplo, que el chimpancé, y aumenta la bóveda paladar, esta parte, esta bóveda, ¿no? Que facilita los movimientos de la lengua, que también es muy importante a la hora de producir, articular sonidos. Entonces, eh, este proceso de redondeamiento craneal, que tiene que ver obviamente con algo muy importante como el crecimiento del cerebro, que ustedes entienden como algo obvio, que es fundamental en el proceso de la evolución humana, pero además las características anatómicas que va produciendo el redondeamiento craneal se conjugan o tienen como un efecto, además, la producción de lenguaje articulado determinado, entre otras cosas, por una reconfiguración de distintos órganos del aparato fonatorio que hacen posible el articular sonidos para expresar palabras, ¿sí? Y por supuesto, como les decía, la otra base para el lenguaje articulado es la base neurológica. De hecho, los estudios que se han hecho con los cráneos de Homo habilis y del, y del humano un poco que surge un poco posteriormente al Homo habilis, que se llama Rudolfensis, que enseguida vamos a ver, que tiene además una capacidad craneal mayor, como ustedes pueden ver. Homo habilis 550 centímetros cúbicos y Rudolfensis 750. Este incremento de la capacidad craneal y por ende del cerebro permite la extensión ya en estos humanos tempranos de las regiones de Broca y Wernicke, que son dos regiones corticales del cerebro, que son fundamentales para hacer posible el lenguaje, ¿no? Son la base neurológica del lenguaje articulado. Entonces, los estudios que han hecho con los fósiles y en función de eso deducir el tipo de cerebro que tenían tanto los primera especie humana que son Homo habilis como la segunda en aparecer, hasta donde sabemos que son los rudolfensis, Homo rudolfensis, se infiere que ambos ya tenían áreas de Broca y Wernicke desarrolladas. Algunos paleontólogos se animan a decir que incluso podrían haber producido lenguaje articulado, lo que está en discusión y es muy difícil saber con precisión si era así. De todas maneras, lo que sí sabemos es que el desarrollo de las bases del lenguaje articulado, tanto a nivel del aparato fonatorio como a nivel de su base neurológica,
ya se sientan los cimientos de ese desarrollo y aparecen en Homo habilis y en Homo rudolfensis, es decir, en los humanos tempranos. ¿En qué contexto ecológico tuvo que batirse 1 millón de años, básicamente, ¿no? Que fue la duración de existencia de Homo habilis. 1 millón de años. Hasta el momento, en el mejor de los casos, Homo sapiens, nuestra especie, tiene 200.000 años de antigüedad. Homo habilis llegó a sobrevivir por lo menos 1 millón de años. ¿En qué contexto ecológico? Un descenso de los grandes lagos, una escasez de espacios arbolados, dominan los espacios abiertos, las praderas, prospera un tipo de fauna relacionada a los antílopes, los caballos actuales, ¿no? Que conocemos. La dieta de los Homo habilis era omnívora, basándose en raíces, frutos, gramíneas. Se convirtió en algo muy importante el carroñeo, es decir, el consumo de carne, de presas que no las cazaban directamente, sino que tenían que aprovecharlas después de que algún otro cazador primario, digamos, las hubiera cogido. Y en este proceso de carroñeo de Homo habilis, una de las principales competencias para la carne, empieza a convertirse parte fundamental de la dieta, son las hienas. Esta fauna de antílopes es más o menos contemporánea a los 2,5 millones de años en el que surgen los primeros humanos. Otro aspecto fundamental en Homo habilis es el papel de la industria lítica, ¿no? Del tallado de piedras. Como dice el paleontólogo Henry de Lumley, debido a que inventaron las herramientas manufacturadas, los hombres, se refiere a los humanos, a los primeros humanos, fueron capaces de comer carne y debido a que quisieron comer carne, fabricaron herramientas manufacturadas. Ahí hay una relación recíproca entre la necesidad de comer carne y la necesidad de tener herramientas fabricadas, ¿sí? Entonces, cultura y dieta, digamos ahí, cultura y biología, cultura y naturaleza están jugando, como siempre juegan, un papel de interinfluencia recíproca. ¿Cómo tallaban en las primeras industrias líticas los humanos, en este caso la especie Homo habilis? Vamos a hacer la comparación un poco con este experimento que hicieron en cautiverio, en gabinete científico, digamos, de un chimpancé, un bonobo, cuyo nombre es Kansi, así le pusieron los investigadores, al cual le enseñaron a tallar piedras. Y lo enseñaron con un éxito relativo, a tallar piedras. Y vamos a comparar con los procedimientos que operaba Homo habilis en la misma actividad, ¿no? El tallado de piedras para producir herramientas. Una primera cuestión que ya de hecho diferencia a Homo habilis, por ejemplo, de un chimpancé contemporáneo. El ser humano, en este caso, esta especie, antes del tallado tiene un proyecto en mente. Esto es algo muy importante de entender. ¿Qué significa tener un proyecto en mente? Quiere, por ejemplo, cortar la piel del animal o quiere desarticular una carcasa, por ejemplo, quiere comerse una tortuga y necesita destrozar el caparazón, quiere recuperar trozos de carne que están pegadas al hueso y es difícil sacarla con los dientes porque además el aparato masticatorio de Habilis es más reducido, no olviden. O quiere romper un hueso para sacar el tuétano, para extraer la médula del hueso. Entonces, tiene un propósito en mente. ¿Sí? Fíjense, tiene un propósito y para ese propósito, que todavía es un proceso mental, es un proceso cognitivo, para ese propósito define un modelo mental de herramienta que le sirva a resolver o alcanzar ese propósito y resolver el conjunto de problemas que le aparecen para alcanzar la meta, que es, por ejemplo, romper un hueso para sacar el tuétano y aprovechar eso.
¿sí? Entonces, va procesando mentalmente el problema y sus soluciones y el procedimiento para alcanzar esas soluciones, ¿sí? Algo que no hace el chimpancé. La forma en la que aprendió el chimpancé, en este caso Kanzi, que es un bonobo, es en base a la imitación. ¿Sí? En base a la imitación, le enseñaron, él realizó. Es, por ejemplo, cuando, ¿se acuerdan cuando hablábamos de procesos de cultura en animales? Sería un proceso cultural simple, digamos, ¿no? Basado en la imitación, primario, ¿sí? Eh, y un tercer aspecto, no hay este modelo mental, digamos, ¿no? De problema, procedimiento y solución, para decirlo esquemáticamente, en un chimpancé, ¿sí? En el Homo habilis, de hecho, que sí hay. Y además, para terminar esta cadena operatoria de cómo conciben la fabricación de herramientas, Homo habilis fabrica la herramienta con golpes cuya fuerza y dirección dependen de la constitución de la piedra, del material sobre el cual está tallando, de su dureza y además del soporte, ¿no? Si está agarrando, acá por ejemplo está usando un percutor, este sería el percutor, una piedra con la que golpea la herramienta que está fabricando. Acá por ejemplo el soporte es su propio brazo. A veces el soporte era una piedra más grande, podía poner acá, dependiendo de la labor que hacía. Sí, pero el hecho es que técnicamente acá hay una habilidad, enseguida les voy a mostrar con más detalle, acá hay una habilidad que no se ha podido replicar cuando le enseñaron a tallar piedras a un chimpancé. No, el chimpancé logró fabricar la herramienta mucho más deficitaria que las primeras herramientas que ya producían los Homo habilis, ¿sí? Que las más antiguas que produjo Homo habilis. Y además aprendió a tallar de una manera muy aleatoria, es decir, que era desordenada la forma en la que, por ejemplo, percutía. Él también está usando un percutor, ¿no? Con este está golpeando acá a la herramienta, ¿no? Entonces es más desordenada, no pudieron enseñarle una técnica para fabricar de manera eficaz la herramienta. En el caso de Homo habilis, por el registro fósil que tenemos, tenía distintos tipos de técnicas según la herramienta que podía fabricar. Entonces acá, a nivel cognitivo, habilidad manual, ¿no? Hay y producción cultural, además, hay una enorme diferencia entre los chimpancés contemporáneos y los primeros humanos a este nivel de fabricación de herramientas. ¿Cómo era el proceso de fabricar herramientas para los Homo habilis? Podemos dividir esto en tres tiempos. Primer tiempo, seleccionaban las piedras. Sobre todo iban a las regiones donde había piedras de tipo volcánica, que son un mejor material para tallar herramientas. Iban a los yacimientos de piedras, ¿sí? Donde encontraban mucha materia prima. Entonces seleccionaban las piedras. En un segundo tiempo se transportaba las piedras al lugar donde tenían que fabricar las herramientas, que podía ser un campamento, el campamento donde vivía la manada, y en un tercer lugar, ya fabricada la herramienta, se la transportaba al lugar donde se le iba a usar. Por ejemplo, si se encontraban con un cadáver de rinoceronte que se las habían quitado a las hienas, por ejemplo, entonces llevaban ahí a ese lugar las herramientas que previamente ya habían fabricado. Entonces estamos hablando de una industria en sentido estricto, ¿no? ¿A qué le llamamos industria? Porque uno cuando dice industria piensa fábricas, smog, ¿no? Y no, bueno, ese es también, por supuesto, industria, pero no es la única forma de industria. Industria es una palabra mucho más antigua que la, que la revolución industrial, que es de donde viene nuestro imaginario de
concebir industria a las grandes fábricas, ¿no? Industria en sentido estricto es la habilidad, una habilidad social desarrollada por una comunidad, por una sociedad, capacidad de organizarse para desplegar esa habilidad, producción en cantidad de objetos y diferentes tipos de objetos, ¿no? Habilidad, organización, cantidad y diferenciación es lo que hacen, son las características fundamentales de toda industria. Entonces, estamos hablando acá de una industria lítica porque la mayoría está hecha de piedra, y que su antigüedad podría ser de unos 2,5 millones de años. Tremendamente antigua la primera, el surgimiento del primer tipo, el primer modo industrial de fabricación de herramientas en el género humano que se lo atribuye a Homo habilis, ¿no? Entonces, tallar piedras con habilidad técnica, con un alto grado de comprensión de la geometría de la materia prima, supone el haber adquirido principios técnicos, ¿no? Ustedes van a, uno si revisa el registro de piedras que legaron los Homo habilis, va a poder encontrar varias piedras parecidas a estas, varias piedras parecidas a esta otra o varias piedras a esta otra. En general a esto se le llama canto tallado porque son, digamos, herramientas grandes que tiene un espacio ahí para la mano y un filo que se lo ha sacado con otro percutor, que podría ser esta, por ejemplo, para cortar cuero, esta es la más útil para cortar cuero, esta para abrir un hueso en dos y aprovechar la médula, ¿no? Esta para un objetivo similar al anterior. El primer tipo de industria lítica se llama, que es el que estamos hablando hasta ahora, se llama, y que pertenece a Homo habilis, se llama modo 1 o también el modo oldubayense. Se llama modo oldubayense porque el yacimiento, digamos, más importante, el primero en haberse descubierto por los paleontólogos, donde se encontró asociados a los fósiles de Homo habilis, se encontró una gran cantidad de herramientas de piedra, se encuentra en Olduvai, ¿no? Que es un yacimiento ahí cerca del lago Turkana en Kenia. Entonces, modo oldubayense se le llama, que produjo distintos tipos de herramientas, ¿no? Estos son los choppers o cantos tallados, o más grandes. Un chopper más complejo que el anterior, fíjense, porque tiene mayor cantidad de tallado. Estas son las lascas, son herramientas más pequeñas, ¿no? Para trabajos más finos. Este es otro tipo de lascas. Este es un chopper más grande, más filudo además. Una gran cantidad de diferentes tipos de piedra que posibilitan hablar de una verdadera industria, que se llama el modo 1 o también oldubayense, que tiene una duración casi junto con, aparece y se extingue con el, bueno, no es que se extingue, ¿no? La cultura nunca se termina, sino que sirve de apoyo, digamos, es el primer escalón para un proceso cultural más complejo, pero bueno, digamos, se supera cuando desaparecen o van desapareciendo Homo habilis, ¿no? Una duración de 2,5 millones de años a 1,6 millones de años. Acá vamos a ver un video de un paleontólogo emulando el proceso de fabricación de un canto tallado, de un chopper, como le dicen técnicamente. Obviamente siguiendo los rasgos, las características e incluso en lo posible las técnicas del modo 1, del modo oldubayense que desarrollaron los Homo habilis, ¿no? Este es el percutor y esta es la herramienta. Está sacándole lascas.
está sacando capas, ¿no? Capas a la, a la herramienta. Fíjense, y además tiene una doble utilización, porque ellos van a utilizar las lascas como la herramienta principal, como el núcleo que van tallando. Este sería el núcleo. Fíjense cómo el filo ha adquirido una precisión muy interesante. Bien, entonces, no era sencillo, como ustedes pueden ver, y el filo era muy, muy bueno, digamos, no pude encontrar un video donde hacen la prueba de un chopper como este, cortando la carne, es muy eficaz para cortar la carne vacuna, por ejemplo, ¿no? Y en esa época les sirvió seguramente de mucho. Eh, Como la paleontología y la evolución humana en general es una ciencia que avanza de una manera desenfrenada, muy acelerada, eh, se tiene un descubrimiento reciente, bueno, relativamente reciente, del 2012, donde se encontró un yacimiento de piedras más antiguo que el modo oldubayense. ¿Qué les parece? Más antiguo. Por eso lo voy a poner solo en una diapositiva y como una novedad que ya nos va a permitir pensar en replantearnos las cosas, ¿no? Lo que hasta aquí les he dicho es lo que, digamos, es lo que ya está consensuado a nivel académico y se enseña en todo lado, digamos. Pero ahora, como la paleontología también va teniendo avances y desarrollos, conforme los descubrimientos van avanzando, también hay que ir modificando un poco nuestros modelos de explicación, ¿no? Hasta ahora, el consenso ha sido que el modo 1, o también llamado lubayense, es la primera industria lítica y está asociado además a la primera especie humana, que es Homo habilis. Pero ¿qué hacemos con esto? Que se descubrió a la cabeza, a un equipo de científicos, a la cabeza de Sonia Harman, el 2012, donde encontraron 149 artefactos de piedra. Es una cantidad interesante en el yacimiento, que tiene una antigüedad de 3,3 millones de años. Y entonces esa es la primera complicación para el modelo que hasta ahora he estado explicando yo, que es el más, hasta el momento es el consensuado, digamos, ¿no? Pero en paleontología nada se explica por más de 10 años, digamos, siempre se va modificando. Y eso está muy bien, porque la ciencia tiene que ser así, ¿no? La primera complicación es la antigüedad, 3,3 millones de años. Eso quiere decir que no le podemos atribuir las herramientas a Homo habilis. Por dos razones. Primero, porque este yacimiento no está asociado este yacimiento lítico de piedras, no está asociado a, a fósiles de Homo habilis. Y segunda razón, porque ningún fósil de Homo habilis, después de todas las dataciones hechas, podría llegar a una antigüedad de 3,3 millones de años atrás. Primera complicación. Segunda complicación, el contexto ecológico de ese tiempo antiguo, eso quiere decir paleoecológico, es decir, el contexto del momento, es decir, de hace 3,3 millones de años, era boscoso. Segunda evidencia que complica el modelo que hasta ahora les he estado diciendo. Tercera, los candidatos a haber producido estas herramientas líticas son o Kenianthropus platyops o Australopithecus afarensis. ¿Qué les parece? Los estudios realizados, ya han pasado del 2012, ahora son 9 años, los estudios realizados hasta ahora, por lo menos los que yo he hallado, son todavía insuficientes y esto son hipótesis muy solventes, pero todavía lo tomamos al nivel de hipótesis en las dataciones, en la asignación de estas industrias líticas a especies anteriores a Homo habilis, pero son hipótesis a considerar. Y con eso, si se va ratificando las hipótesis planteadas por el equipo de Sonia Harman,
Entonces vamos a tener que cambiar nuestra explicación de que fueron los primeros humanos los grandes productores de industrias líticas, los primeros grandes productores de industrias líticas. Y ya vamos a tener que hablar de homínidos no humanos, por ejemplo, keniántropos o australopithecus, como capaces de producir industrias líticas y un desarrollo cultural muy intenso. Y eso nos va a hacer plantear un montón de cosas además. Bueno, pero hasta ahora las tomamos como unas hipótesis interesantes, muy solventes, y esperemos que la antropología siga avanzando para que nos vayamos, para que vaya resolviendo estos y muchos otros problemas más. Así es la ciencia, ¿verdad? La antropología tarda, pero llega, como decía un profesor mío. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase donde vamos a hablar de las siguientes especies humanas y cómo se relacionaron con la producción de cultura y en particular con las industrias líticas. Que estén muy bien, un saludo.